Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos a una cápsula de formación más del apostolado en línea para la sanación de las familias y sus linajes. Hoy les traemos una cápsula acerca de la tentación. Empezamos. El oficio propio de las fuerzas del mal es llevar a las personas a la tentación. Sin embargo, no todas las tentaciones que el hombre padece vienen de las fuerzas del mal. Unas vienen de las propias inclinaciones que cada persona tenemos y nos atraen a pecar. Las tentaciones que vienen del maligno son por la envidia de éste contra el hombre y de su soberbia contra Dios. En Efesios 6, 11, 12 dice: lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a las fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. San Pedro compara al demonio a un león enfurecido y nos dice en 1 Pedro 5:8: sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. No hay una forma fija o una señal para distinguir cuando la tentación proviene de las fuerzas del mal o de otras causas. Sin embargo, cuando la tentación es repentina y violenta, cuando no hemos visto ninguna causa que pueda producirla, cuando nos perturba el alma o se presenta sugiriéndonos cosas maravillosas que nos llaman mucho la atención o nos incitan a desconfiar de nuestros superiores o a no comunicar nada de lo que está ocurriendo a nuestro confesor, podemos deducir más o menos que es una tentación directa de las fuerzas del mal. Dios no tienta jamás a nadie incitándole al mal y jamás permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Esto lo vemos en en 1 Corintios 10:13, donde nos dice: pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación, les dará fuerza para superarla. Son muchas las ventajas de la tentación vencida con la gracia y ayuda de Dios, porque humilla a Satanás y hace resplandecer la gloria de Dios. Purifica nuestra alma, llenándonos de humildad, arrepentimiento y confianza en el auxilio divino. Nos obliga a estar siempre vigilantes y alertas a desconfiar de nosotros mismos, esperándolo todo de Dios, y nos lleva a la oración. Aumenta nuestra experiencia y nos hace más cuidadosos en la lucha contra nuestros enemigos. Santiago afirma en Santiago 1:12: feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Para conocer las ventajas de la tentación, debemos estar preparados para la lucha con el fin de obtener la victoria mediante el auxilio de Dios. Para ello, nos ayudará mucho conocer las estrategias del mal y la forma de reaccionar contra ellas. Vamos a ver los pasos de la tentación. Se acerca la tentación. No siempre la tenemos a nuestro lado, pero sí tenemos siempre a nuestro lado un ángel de la guarda asignado por Dios para nuestro bien. Y algunas veces hay fuerzas que se acercan para tentarnos y empujarnos al mal. En nosotros está la decisión de vencer esa tentación. Esto está también en ciertos relatos bíblicos, sobre todo de las tentaciones del Señor en el desierto, terminadas las cuales, dice expresamente el sagrado texto que el demonio se retiró de él por cierto tiempo. Esto lo podemos encontrar en Lucas 4:13, donde dice: al ver el diablo que había agotado todas sus formas de tentación,
se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Primera insinuación. El demonio todavía no tienta, pero lleva la conversación al terreno que le conviene. Dijo a Adán y Eva: ¿así que Dios les ha dicho que no coman de los árboles de todo el paraíso? Su táctica continúa siendo la misma. A personas particularmente inclinadas a la sensualidad o a las dudas contra la fe, les plantearán en términos generales y sin incitarles todavía al mal, el problema de la religión o de la pureza. La respuesta del alma. Aquí nos vamos a referir a alma a todas las personas, porque todos tenemos un alma. Si el alma, al advertir que el simple planteamiento del problema representa para ella un peligro, se niega a dialogar con el tentador para no prestar atención a esa tentación, mejor se entretiene en otros pensamientos ajenos a la tentación y la victoria se obtiene fácilmente. Pero si el alma imprudentemente acepta dialogar con el tentador, se expone a caer en la tentación. Veamos. Eva le responde a la serpiente: del fruto de los árboles del paraíso sí podemos comer, pero del fruto del que está en el medio del paraíso, nos ha dicho Dios que no podemos comer. Eva se da cuenta que Dios le prohíbe comer de ese fruto y al pensar en esto, empieza a crecer en ella el deseo de probar de ese fruto. Ella no quería desobedecer a Dios, pero estaba dándose vueltas en su mente a eso sin pensar en las razones por las que no debería hacerlo. Pasamos al siguiente paso. Proposición directa del pecado. El alma ya ha cedido terreno al enemigo porque ha dialogado con él. Y este cobra fuerzas. Al dialogar no nos estamos refiriendo precisamente de dialogar con palabras, sino también puede ser en nuestra mente. Y dijo la serpiente a la mujer: no, no morirás. Es que Dios sabe que el día que comas de ese fruto, se te abrirán los ojos y serás como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí vemos que el demonio presenta la tentación como muy deslumbrante, haciendo creer que detrás del pecado se oculta una gran felicidad. Entonces, Eva considera entregarse al pecado. La serpiente le dice a Eva: Dios es infinitamente misericordioso y te perdonará fácilmente. Goza del fruto prohibido, nada te pasará. Si una persona abre sus oídos a estas insinuaciones, está perdida. Pero aquí todavía está tiempo de retroceder. La voluntad no ha dado todavía su consentimiento, pero si no se corta el diálogo con el mal, está en un gravísimo peligro de caer en el pecado. Las fuerzas se van debilitando. Las gracias de Dios son menos intensas y el pecado se presenta cada vez más sugestivo y fascinador. Pasamos al siguiente paso: la vacilación. El alma empieza a vacilar y a turbarse profundamente. Un extraño nerviosismo se apodera de todo su ser. No quisiera ofender a Dios, pero por otra parte, es tan seductor el panorama que tiene delante. Empieza una lucha que no puede durar mucho tiempo. Si el alma hace un esfuerzo y bajo la gracia de una fuerza eficaz de la que ya se ha hecho indigna por su imprudencia, se decide a permanecer fiel a su deber, quedará fundamentalmente vencedora, pero con muy pocas fuerzas. Pero la mayor parte de las veces dará el paso fatal a caer en el pecado, o sea, en la tentación. El siguiente paso es el consentimiento voluntario.
el alma ha sucumbido plenamente a la tentación. Y como dice la Biblia, y cogió de su fruto y comió, y dio también de él a su marido, que también con ella comió. Ha cometido el pecado, y muchas veces, por el escándalo y la complicidad, lo hace cometer también a los demás, así como le dio a Adán a comer de ese fruto. Pasamos al siguiente paso, que es la desilusión. Qué distinto encuentra el alma que el pecado de cómo se lo habían pintado. Inmediatamente después de haberlo consumado, experimenta una gran decepción que la sumerge en la mayor desventura y el más negro vacío. Abriéndose los ojos de ambos y viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos cinturones. La pobre alma se da cuenta de que lo ha perdido todo. Se ha quedado completamente desnuda delante de Dios, sin la gracia santificante, sin las virtudes, sin los dones del Espíritu Santo, sin la amorosa inhabitación de la Santísima Trinidad, con pérdida absoluta de todos los méritos contraídos a costa de esfuerzos durante toda su vida, y solo le queda su amarga decepción y la carcajada sarcástica del tentador. Pasamos al siguiente paso, la vergüenza y el remordimiento. La voz de la conciencia reprocha el crimen cometido. Oyeron a Dios que se paseaba por el jardín, al fresco del día, y se escondieron de Dios, Adán y su mujer, en medio de la arboleda del jardín. Pero llamó Dios a Adán, diciendo, Adán, ¿dónde estás? Esa misma pregunta que hace al pecador su propia conciencia no tiene contestación posible. Solo queda caer de rodillas y pedir perdón a Dios por la infidelidad cometida y aprender de la dolorosa experiencia a resistir en adelante al tentador desde el primer momento, o sea, desde el simple planteo de la cuestión, cuando la victoria es fácil y el triunfo seguro bajo la amorosa mirada de Dios. Los primeros padres, Adán y Eva, en el ejercicio de su libertad, se vieron seducidos por el engaño que los llevaba a la muerte en la desobediencia de la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver la conducta práctica ante las tentaciones, lo que debemos de hacer antes, durante y después de las tentaciones. Antes de la tentación, en Mateo 26:41 dice, estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Estemos vigilantes. Lo primero es la vigilancia. Es preciso estar alerta para no dejarnos sorprender. El demonio no renunciará a la posesión de nuestra alma. Esta vigilancia la debemos manifestar en todas las ocasiones de peligro, en la previsión de asaltos inesperados, en el dominio de nosotros mismos, particularmente en el sentido de la vista y de la imaginación, en la renovación del firme propósito de nunca más pecar, en combatir la ociosidad, madre de todos los vicios. Estamos en estado de guerra con el mal y no podemos bajar la guardia si no queremos que se apodere de nuestra alma en el momento menos pensado. Lo siguiente que debemos hacer es la oración. El triunfo solo se obtiene por medio de la oración. La permanencia en estado de gracia y por consiguiente el triunfo contra la tentación requiere de una gracia eficaz de Dios que solo puede obtenerse por medio de la oración. La eficacia y el esfuerzo
son inútiles sin la ayuda de la gracia de Dios. Con ella, en cambio, el triunfo es seguro. San Alfonso de Ligorio decía, el que ora se salva y el que no ora se condena. Por eso Cristo nos enseñó en el Padre Nuestro a pedirle a Dios que no nos deje caer en la tentación. Y también es bueno invocar a María, nuestra Madre, que con sus pies aplastó la cabeza de la serpiente, y a nuestro ángel de la guarda, cuyo oficio principal es precisamente defendernos contra los asaltos del enemigo. Ahora vamos a ver qué hacer durante la tentación, en la cual debemos tener una resistencia positiva, resistencia directa. Es la que se enfrenta y se hace lo contrario a lo que ella sugiere. Por ejemplo, empezar a hablar bien de una persona cuando nos sentimos tentados a criticarla. Prolongar la oración cuando el enemigo nos sugiere acortarla. Hacer un acto de manifestación de fe cuando el respeto humano trata de atemorizarnos. Esta resistencia directa conviene emplearla en toda clase de tentaciones. Pasamos a la resistencia indirecta. Es la que no se enfrenta, sino que se aparta de ella, llevando a la mente a otro objeto completamente distinto. Esta particularmente indicada en las tentaciones contra la fe o la castidad. Lo mejor es practicar rápida y energéticamente, pero con serenidad y calma, un ejercicio mental que absorba nuestras facultades internas, sobre todo la memoria y la imaginación, y las aparte con suavidad y sin esfuerzo del objeto de tentación. Esto es muy positivo y da excelentes resultados, sobre todo si se practica en el momento mismo de comenzar la tentación y antes de permitir que eche raíces en el alma. A veces la tentación no desaparece enseguida de haberla rechazado y el mal vuelve a insistir. No debemos desanimarnos por eso. Repite el rechazo 1 y 1000 veces, pero con serenidad y paz. Con esto, el alma es fortalecida por Dios y se llena de fuerzas y energía. El mal, viendo su pérdida, acabará por dejarnos en paz. Ahora veamos qué pasa después de la tentación. Después de la tentación es vencer, caer o dudar. Si hemos vencido, ayuda eficaz de la gracia de Dios. Se debe de hacer un acto de agradecimiento sencillo y breve, acompañado de una nueva petición del auxilio divino para otras ocasiones. Podemos decir, gracias, Señor, a ti te debo todo. Te pido sigas ayudándome en todas las ocasiones de peligro y ten piedad de mí. Si hemos caído, no nos desanimemos jamás. Arrojémonos llenos de humildad y arrepentimiento en los brazos de Dios, pidiendo entrañablemente perdón y prometiendo, con su ayuda, no volver a pecar. Acordémonos de la infinita misericordia de Dios y del recibimiento que hizo al Hijo pródigo. Si la caída hubiera sido grave, acudamos al sacramento de la confesión y tomemos esta experiencia para redoblar nuestra vigilancia e intensificar nuestro fervor a fin de que no se vuelva a repetir. Si quedamos con duda, dejar pasar un tiempo prudente y dejar que nuestra conciencia nos dé claridad. El testimonio de nuestra propia conciencia nos dirá con suficiente claridad si hemos caído o no. En todo caso, es recomendable hacer un acto de contrición y acudir al sacramento de la confesión. En Lucas 4, 8, 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos
y proclamar el año de gracia del Señor. Para terminar, vamos a hacer una oración contra las tentaciones. Señor Jesús, confío en ti, en la fuerza que viene de la oración. Mira que el diablo me tienta constantemente, así como a ti te tentó en el desierto de Judea. Te ruego, Señor, que me des la fuerza de tu Espíritu Santo para salir victorioso de toda tentación. Reconozco que soy débil. El tener, el placer y el poder se me presentan siempre muy atractivos. Sin ti no puedo vencerlos. Dame, por favor, Señor, la gracia de la oración constante y de la fortaleza para permanecer en ti. Señor, te bendigo, porque tu palabra es viva y eficaz. Te bendigo, Señor, porque tú has vencido al tentador en todo momento y en ti yo soy victorioso. Gracias por el gran amor que tú nos tienes. Gracias, Señor, porque me acompañas en el camino y tu espíritu me conduce y fortalece. Gracias porque me das las palabras para defenderme contra mis enemigos. Gracias, Dios, porque tú me amas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues aquí terminamos la presentación. Deseo que esta cápsula sea de gran utilidad para ustedes en su diario vivir y cuando enfrenten una tentación puedan analizar los pasos que aquí les mostramos para salir vencedores en todas sus pruebas. Muchísimas gracias. Marchó al desierto Jesús, movido por el Espíritu, 40 días y noches apartándose ayunó, pero al final sintió hambre y el diablo entonces le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se hagan pan, para que con tu poder puedas el hambre al fin saciar. Pero Jesús le dijo: escrito está, el hombre no solo vive de pan, solo de pan, porque con su palabra Dios dará el pan de la justicia, la hermandad y la verdad. El diablo llevó a Jesús hasta la parte más alta del templo en la ciudad santa y de nuevo lo probó. Si en verdad eres su hijo, salta, pues ya ha sido escrito, ángeles él ha mandado sobre ti, no hay que temer. Te llevarán en sus manos sin que tropiece tu pie. Pero Jesús le dijo: escrito está, a tu Señor y Dios no probarás, no probarás. Su reino instaurará con humildad, se mostrará en el pobre y sufrirá como uno más. El diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta, donde los reinos del mundo podían verse en esplendor, y lo tentó nuevamente, cuando al mostrarle decía: cuanto aquí ves puedo darte si te postras ante mí, tan solo si tú me adoras será todo para ti. Pero Jesús le dijo: escrito
todo está, solo al Señor tu Dios adorarás y servirás. Quien sirve al Dios dinero o al poder, el reinado de Dios no podrá ver ni entrar en él, no podrá ver ni entrar.